se tomó una reforma tributaria que no recogía el sentir de la población colombiana. Ni personas doctas en economía, ni las personas de a pie que hacen mercado en la esquina se sentían reflejadas, se sentían respetadas con una reforma tributaria tercera bajo el gobierno de Duque que buscaba ahondar la brecha entre los más ricos y los más pobres. Colombia es uno de los países con mayor inequidad en el mundo y la reforma tributaria no buscaba más que ahondar en ese modelo. Por eso, más allá de discusiones tecnocráticas que les encanta mencionar a los señores defensores del gobierno, lo que uno encuentra de fondo es que la gente dijo, no más, no vamos a pagar más impuestos, mientras el gobierno se gasta unas billonadas de pesos queriendo comprar aviones de guerra o en términos de la corrupción. Y en términos sociales yo veo un gran despertar de la sociedad, especialmente de los jóvenes, de sectores importantes que vemos ahora mismo en imagen como el sector salud, de diferentes, hoy marcharon, por ejemplo, los recicladores, los indígenas, y son el fiel reflejo de un país que no se siente reconocido ni en los partidos políticos, ni tampoco en la institucionalidad. Entonces, lo que se demuestra aquí, primero, es que las calles son capaces de tumbar una reforma agraria, tributaria, de tumbar a un ministro y de imponer una agenda política que sea más acorde a la realidad. No se puede seguir gobernando de espalda al país. Ahora, Víctor, ¿por qué presentar el proyecto ahora y por qué ir directamente con un plan tan ambicioso y agresivo, si se quiere, para la clase media colombiana? Además, le pregunto, ¿cuál es la situación real y actual fiscal de Colombia? A ver, Colombia es un país de renta media, donde no es un país pobre. El problema no tiene que ver con la disponibilidad de recursos, tiene que ver con esos recursos, para dónde van y cómo se manejan y con qué criterios se manejan. Por ejemplo, en materia de salud, nosotros tenemos muchos recursos en salud, pero esos recursos se los apropia el intermediario financiero llamado en Colombia EPS, que es la que regula la relación entre los hospitales y los pacientes. Igual podríamos mirar con diferentes sectores. Cuando uno piensa cómo un gobierno reparte el presupuesto, pues vemos que hay un gran presupuesto para la lucha armada, para las Fuerzas Armadas, pero hay un bajo presupuesto en términos, por ejemplo, de educación. Solo para dar un dato, la semana pasada, según cifras oficiales, demuestran que el 42% de la población colombiana, o sea, 21 millones de personas, están por debajo de la línea de pobreza. Entonces uno no puede, nosotros no entendemos cómo frente a un drama tan grande se cae en el error de querer cobrarle a la gente, de seguirle sacando los recursos a la gente. Es más, si revisamos cómo se supera la crisis de la Gran Depresión del 29 y el Plan Marshall de la Segunda Guerra Mundial, pues lo que encontramos es que el Estado juega un papel de inversor para reactivar la economía. Aquí se han presentado 7 proyectos indicando de dónde se puede sacar plata para la renta básica, para que la gente pueda comer, comprar, reactivar la economía. Sin embargo, el gobierno no hace caso a ello. Sí había destinado una ingente cantidad de dinero para la aerolínea Bianca, que ni siquiera es una aerolínea que sea colombiana. Ha habido una cantidad de recursos para comprar equipos de vigilancia y modernizar sistemas de escoltas en el país en medio de la crisis. No ha habido una gestión adecuada de la pandemia. Entonces, la crisis estructural de injusticia y de inequidad, más la crisis de pobreza de los últimos años que hizo aguas en el año 2019, más el manejo de la pandemia que a todas luces y con datos estadísticos y números claros demuestran la gran equivocación de la política frente a la pandemia, se suman esos 3 criterios para explicar por qué se vuelca la ciudadanía a partir del 28 de abril a las calles. Y porque además, Víctor, le pregunto, el presidente Duque y su gobierno intentaron poner esta reforma tributaria en medio de este tercer pico de la pandemia de COVID-19, donde la gente está cansada del encierro, cansada de no poder trabajar, pues evidentemente los recursos han mermado en la sociedad colombiana. ¿Calcularon bien el costo político? Yo creo que no, me parece que el problema de los gobiernos autoritarios que gobiernan dándole la espalda al país es que no miden
la responsabilidad que tienen en materia de incendiar el país. Quien está incendiando el país no son los jóvenes, algunos de ellos muertos en las calles colombianas, no, son las políticas sociales que la gente ya no aguanta. Es decir, no es posible que en Colombia se le quieran poner impuestos agregados a los huevos, al café. Colombia, un país que produce café, el café colombiano tan famoso, bueno, pues ahora con nuevo impuesto, a una cantidad de cosas, decir que el azúcar no es un producto esencial, decir, la gente que se toma un café con azúcar para ir a comenzar el trabajo ya recibiría un impuesto del 19%. Es absolutamente injusto, es colocarle impuesto a las honras fúnebres. O sea, la gente decía, ya no tenemos derecho ni a morirnos. Eso es una realidad. Es decir, ahí están los números, los estudios estadísticos, las propuestas para creer que no es obra ni de un complot internacional, ni de una red de organizaciones del narcoterrorismo, como está diciendo el gobierno. No, esto es un paro donde la gente está saliendo a los barrios. Las imágenes que ustedes están mostrando en este momento son de gente joven, de gente con pancartas, con música, tratando de decir, oiga, escúchenos. Yo creo que es realmente, y la palabra es infamia, es infame tratar de representar un clamor constitucional, el derecho de la gente a la protesta, reducirlo a un problema de vandalismo, luego de vandalismo saltamos a un discurso de que no es vandalismo sino terrorismo, y a partir de ahí justificar unas cosas terribles que precisamente instituciones como el Congreso de los Estados Unidos ha salido a condenar, que la Unión Europea ha salido a condenar. Entonces no es una alcahuetería, ni una falta de tacto, ni un problema de terrorismo y vandalismo. Es una protesta social que la comunidad internacional está discutiendo, y lo que muestra el fracaso del gobierno en su gestión política, económica y social.